El PRODEP del día de hoy es Fundamentos Básicos de React.js. La idea es que vamos a hablar un poco de teoría, vamos a conocer algunos conceptos. Esto es para personas que quieran iniciarse en todo el tema de React. Vamos a tocar temas muy básicos, pero la idea es que podamos llegar a una aplicación como la que están viendo en este momento. Es una aplicación muy básica, pero en la cual tocamos temas de styling, tocamos temas de states, componentes, props, manejo de datos, pasar información y crear, por ejemplo, aquí alguna serie de cards como con datos dinámicos de la forma en que lo están viendo. ¿Listo? Como se dan cuenta, el resultado es una aplicación bastante sencilla, pero creo que nos va a ayudar a apropiar bastantes de los temas que queremos abordar en este proyecto. Entonces quiero iniciar por acá. Primero presentando el PRODEP. Este es un workshop, lo invita nuestra empresa CodeScrum y también la Fundación Universitaria de Popayán. Mi nombre es Jorge Luis Pérez, yo soy el Project Manager de CodeScrum. Actualmente en CodeScrum nosotros somos una empresa de base tecnológica y aquí quiero hacer una introducción muy corta, un par de minutos nomás, tal vez para personas que no nos conozcan o que sean nuevas ahora en el PRODEP. Somos una empresa de base tecnológica ubicada aquí en Popayán, con otra sede también en Londres. Tenemos un equipo de personas bastante competentes, muy habilidosas en temas de desarrollo de software, en temas de marketing, en temas de gestión de recursos humanos. Nosotros pues ya venimos en operación desde hace un poco más de 8 años, casi 9 años. Hemos trabajado con muchos proyectos, precisamente por el hecho de que les cuento que estamos también ubicados en Londres, es que pues nuestra mayoría de proyectos, por no decir que casi todos, los desarrollamos hacia el exterior, sobre todo hacia Londres, hacia Tel Aviv, Israel. Organizamos eventos para desarrolladores. Aquí en Popayán, pues el PRODEP es una de las iniciativas, pero pues en Londres también tenemos 3 comunidades, el Ruby Hack Night, el London Ruby on Conference y el Ruby Developers. ¿Listo? Son 3 comunidades que hemos venido potenciando desde hace ya varios años. Son comunidades tecnológicas similares al PRODEP, en la cual pues nos reunimos, charlamos un rato, en lo posible pues nosotros enseñamos el manejo de alguna tecnología, el manejo de algún tema en particular correspondiente pues a la tecnología. Y pues el interés es poder seguir consolidando esa red tecnológica que queremos formar. Entonces ya pues hemos conseguido casi que más de 1.500 miembros activos entre Londres y Popayán. Sí, y pues de ahí es de donde nace PRODEP. Entonces, pues vimos que esta iniciativa de iniciar estas comunidades de base tecnológica en distintas zonas geográficas, en este caso pues en Londres, pues era una muy buena iniciativa y también quisimos hacerlo de la misma forma acá en Popayán. Entonces, por eso pues nos hemos aliado también con algunas instituciones, como en este caso la Fundación Universitaria, para dar pues este tipo de sesiones. ¿Listo? PRODEP es un espacio de reunión para desarrolladores de software. Nosotros, como digo, pues periódicamente organizamos sesiones para hablar de este tipo de temas. Si en algún momento alguno de los que está haciendo parte de las charlas de PRODEP quisiera compartir algún tema con algunas otras personas, que quisiera enseñar algún tema, es bienvenido, nos puede escribir a cualquiera pues de los miembros del equipo y pues organizamos todo eso. Nosotros pues nos encargamos de hacer la logística. Para esto generalmente está encargado Juan. Juan pues lleva el PRODEP de forma, como digo, muy periódica y pues tratamos de organizarlo en función pues de la gente que quiera escuchar. ¿Listo? Sí, no olviden por favor enviar su correo por este chat para confirmar su asistencia. Lo acabo de escribir Juan acá en el chat. Y el PRODEP del día de hoy es relacionado al frontend, es fundamentos de React.js. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Voy a pausar el video para ahorrar un poco de ancho de banda, para que ya pues nos dediquemos a lo que nos compete pues en el tema. La agenda para el PRODEP, la agenda para el PRODEP del día de hoy es bases de JS, es el primer tema. Primero quiero que hablemos un poco sobre las bases de JavaScript, por qué es importante React o por qué escogemos React generalmente cuando vamos a desarrollar proyectos en frontend. El tercer punto son ya algunos conceptos básicos de React. Vamos a hablar sobre todo de componentes. En componentes pues hay un montón de tela para cortar y sobre esto creo que nos vamos a tomar un buen tiempo. Hablando de estados, hablando de props, hablando de hooks, algunos temas un poco más nuevos.
y al final hacer un workshop con la idea pues de construir una aplicación como la que vieron al inicio. El objetivo, como digo, es comprender los fundamentos de React.js a través de ejemplos prácticos y específicamente pues queremos construir una aplicación en React.js. ¿Listo? Vamos a ver qué nos alcance el tiempo para poder hacer eso. Entonces, iniciando con el primer punto de la agenda, las bases de JavaScript. ¿Listo? Voy a estar constantemente viendo el chat. Ok, vale, es por los correos que están dejando acá. Vale, gracias. Las bases de JavaScript, ¿por qué son importantes? Porque React basa gran parte de su funcionalidad en JavaScript. ¿Listo? Entonces, para esto es importante que conozcamos sobre variables y manejo de tipos de datos en JavaScript, sobre objetos y arrays, sobre funciones y clases, sobre loops y condicionales. Sobre esto ya hemos realizado algunos otros prodevs. Mi compañero Edwin, que está por ahí en el chat, ya ha realizado bastantes prodevs de esta parte de JavaScript. Entonces, no me voy a centrar en este caso a explicar cómo funciona exactamente variables y tipos, ni todas estas cosas que están aquí listadas, sino pues que si ya necesitan alguna referencia, pues pueden ir y consultar los videos que tenemos en el canal de YouTube de ProDev relacionados a toda esta parte de JS, o si no, acá les he dejado algunas referencias en donde pueden pues leer un poco más de esta parte de variables, objetos, funciones, loops, correspondiente a todo el tema de JavaScript. ¿Listo? He dejado por aquí un link, un playground, que lo vamos a estar utilizando el día de hoy. Voy a salirme de la presentación para abrir estos links. Un playground que quiero que veamos, lo vamos a estar utilizando hoy para hacer los ejemplos prácticos antes de iniciar con el workshop. ¿Listo? Este es un playground que ustedes pueden utilizar para compilar código JavaScript. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, pues tienen un compilador de JavaScript. Escriben código JavaScript y genera el código. No solamente en JavaScript, esto maneja también JSX y pues mantiene también actualizadas las librerías de React que vamos a utilizar. Funciona similar a cómo funciona un CodePen, a cómo funcionan estos otros editores de texto online, sino que por la facilidad de que ya tiene todas las librerías de React acá incrustadas, pues precisamente por eso lo vamos a utilizar. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar acá. Voy a pasar esto. Entonces, continuando con el segundo punto de la agenda, ¿por qué React? React es una tecnología, entre comillas, nueva. Ya lleva algunos años, sin embargo, desde que empezó, pues ustedes se han dado cuenta que muchas de las aplicaciones emigraron a React y es precisamente por muchas de las ventajas que nos provee React. La forma en cómo se describe y cómo lo mencionan desde la página web o como ellos se han denominado es que ellos no son un framework, sino que son una librería. Entonces ellos nos proveen una serie de métodos, herramientas, funciones, clases para que nosotros compilemos. Si alguien puede mutear su micrófono, por favor. Creo que tenemos alguna persona que... Ok. No sé si hay alguien más. Ya. Listo. Es una librería, como decía, nos provee una serie de métodos, unas herramientas, clases, variables que nosotros ya tenemos a disposición para poder compilar código HTML, juntarlo con código JavaScript y sobre esto generar interfaces de usuario. Las interfaces de usuario, pues como ustedes saben, están presentes prácticamente que en cualquier cosa, en aplicaciones móviles, en aplicaciones web, sistemas de información, y muchos de estos sistemas ya se están migrando hacia la parte de React. No les voy a pues echar la carreta acá de por qué debemos migrarnos a React o no. Eso ya es un research que cada uno debe hacer en función pues también de las necesidades de cada proyecto que se necesita implementar a veces. Sino que sí es una recomendación en temas de frontend. Mi recomendación y mi consejo es que sí se inicie con React. React es una librería bastante poderosa, nos provee ya de muchas cosas, precisamente por temas de versatilidad, por temas de escalabilidad. Llevar sistemas que son muy pequeños a sistemas que sean muy grandes es muy fácil si los sistemas los tenemos en React. ¿Listo?
En la medida en la que vayamos avanzando en los distintos contenidos dentro de este PRODEP o dentro de futuros PRODEPs, pues nos vamos a ir dando cuenta de esas cosas y por qué encontramos muchas ventajas al utilizar en este caso librerías como React.js, ¿listo? Para frontend. Una cosa que sí quiero aclarar es que muchas personas a veces piensan que React.js es utilizado para hacer sistemas de información en los cuales necesitamos hacer gestión, por ejemplo, de datos o gestión de autenticación o cosas un poco más complejas que generalmente se ocupa el backend. La verdad es que con React.js inclusive nosotros también podemos hacer cosas muy light, muy vanilla, como por ejemplo páginas web, ¿sí? Landing pages. Por ejemplo, justo en este momento estamos terminando de migrar nuestra página web en React, una página web que teníamos montada hace un tiempo, pues en código normal, digamos HTML, CSS, JavaScript, que lo teníamos embebido con archivos POP, con Webpack, etcétera, pero la estamos migrando a React y lo que les estoy presentando en pantalla es uno de los resultados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una página web que maneja animaciones de CSS con React.js, como se dan cuenta, y lo cual no es muy complicado de hacer una vez que ya empezamos a manejar el lenguaje, ¿sí? Entonces, podemos obtener resultados de mucha calidad, como les digo, no solamente para cosas en las que usualmente se encarga el backend, como para gestión de datos, gestión de autenticación o cosas así, sino que también nos provee de muchas utilidades con las cuales podemos potenciar el frontend con algunas habilidades del backend. No estoy diciendo que el utilizar React vaya a reemplazar el backend, ¿no? Generalmente lo que nosotros hacemos es que desarrollamos el frontend en React, pero también tenemos un backend, por ejemplo, en JavaScript, en Node.js, que lo soporta, ¿listo? Entonces, no necesariamente estoy diciendo que esto lo va a transformar, sino que, por ejemplo, para resultados como de este tipo, que simplemente a veces queremos hacer landing pages, también es una buena opción, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, esta es la página web de CodeSlum, la página que ustedes encuentran en codeslum.com, pero estamos haciendo el desarrollo de otra versión que es en puro React. Entonces, si se dan cuenta, pues obtenemos, como decía, resultados de mucha calidad en los que podemos hacer prácticamente las mismas cosas que estamos acostumbrados a hacer con HTML, CSS y JavaScript normal y puro, las podemos también transformar hacia React. ¿Listo? Continuando acá con la presentación, eso era un pequeño brief de por qué utilizar React en estos casos. Y ahora sí, ya para lo que nos compete como tal y el core del PRODEP de hoy, empezar ya con los conceptos básicos de React.js. ¿Listo? El concepto casi que primordial o sobre el que se basa todo el core de React es los componentes. Los componentes parecen funciones a simple vista. Acá a la derecha tenemos un ejemplo de un componente en React. Si ustedes se dan cuenta, tiene cosas muy similares a cómo se declara una función en JavaScript. Parecen funciones y de hecho se declaran como funciones, pero tienen unas capacidades extra que no tienen las funciones normales. Si ustedes analizan este código, se dan cuenta de que aquí embebido tenemos unas etiquetas de HTML. Es una función JavaScript en la cual estamos devolviendo o retornando una etiqueta de HTML. Este código es código JSX, ¿listo? JSX. En la siguiente diapositiva vamos a explicar qué significa esto. Aquí solamente quiero que vean cómo es la estructura general, entre comillas, de un componente, ¿sí? Los componentes pueden tener entradas, las entradas se les llaman props y también pueden tener definidos unos estados con los cuales podemos manejar la data de esos componentes y generalmente las salidas de los componentes son UI, son etiquetas o son funciones que vamos a mostrar directamente al usuario, ¿listo? Esto entre comillas porque también, como digo, a medida que vayamos avanzando en los demás sesiones de React nos vamos a dar cuenta de pues, que no necesariamente siempre es así. A veces utilizamos componentes solamente para generar algún resultado específico en términos de datos, pero no necesariamente en términos de UI. Entonces, no quiere decir que esto sea una camisa de fuerza, pero es para lo que generalmente y para lo que están definidos los componentes. ¿Listo? Esta segunda parte que ven del código es lo que React ha implementado para poder mostrar ya ese código en pantalla. Entonces, esta estructura ustedes siempre la van a encontrar o en el index o en la ruta principal de la aplicación, ya sea el app.js o el index.js. Esto lo vamos a analizar un poco más a fondo cuando ya empecemos ahora a hacer una práctica.
Por ahora contarles que los componentes también son reusables. Cuando definimos un componente, pues la idea es que podamos reusarlo dentro de toda la aplicación. Esta es una también de las ventajas, aunque bueno, pues esto lo implementan muchos de los lenguajes. Y lo tercero es que tenemos distintos tipos de componentes y un tipo que es el class component o los componentes de clase nos permiten declarar estados privados. No quiere decir que los componentes de tipo función no nos permitan declarar estados para el manejo de datos, sino que en principio los estados se declaran solamente dentro de los class components. Para esto, ahora cuando veamos cómo se definen los componentes de tipo de función o de tipo clase, yo creo que vamos a ver un poco más la diferencia. Como conceptos básicos también, las actualizaciones reactivas que nos permiten los componentes. ¿Cómo funcionan las actualizaciones reactivas? Vamos a volver un momento acá a la aplicación que vamos a construir al final. Si se dan cuenta, en este caso tenemos varias secciones para la aplicación. Tenemos una barra de navegación arriba, tenemos un header en donde tenemos unos textos y tenemos un call to action. Y acá tenemos una sección en donde estamos desplegando unas cards con algunos productos. ¿Qué significa esto de actualizaciones reactivas? Significa que el DOM que está construyendo el browser, en este caso Chrome, solamente se va a actualizar en las partes en las que necesite actualizarse. Por ejemplo, si yo vengo y creo un nuevo producto acá, con algún texto, y lo ejecuto, el browser no se va a recargar, sino que solamente va a actualizar la parte que de verdad cambió. En este caso, React le dice al browser que no debe actualizar la navbar porque la navbar no cambia, que no debe actualizar el header porque el header tampoco cambia, tampoco debe actualizar este footer porque tampoco cambia, pero sí debe actualizar esta sección de las cards porque sí cambió y estamos agregando más. ¿Listo? Esa es una de las ventajas de que el browser solamente actualice las secciones que debe actualizar. Esto nos ahorra memoria, nos ahorra procesamiento, nos ahorra muchas capacidades que necesita el browser. ¿Listo? ¿Y cómo logra esto? Esto lo hace porque React maneja unas vistas virtuales en memoria. Para esto React crea un DOM virtual. Si saben o si han manejado antes HTML con CSS, pues creo que entienden un poco el concepto de cómo funciona el DOM del browser, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que React hace es que delante de ese DOM, del DOM que está acostumbrado a manejar el browser, compila otro DOM al que se le denomina el Virtual DOM, ¿sí? Son como si tuviéramos dos capas, una delante de la otra, y en la que siempre se está comparando cuál fue el cambio del DOM virtual con el DOM real que está desplegando el browser, ¿listo? Entonces React empieza a comparar las dos capas y se da cuenta exactamente en cuál es que ha cambiado qué cosa y esa parte es solamente la que actualiza, evitando tener que recargar todo lo que contiene ese DOM y en este caso pues recargando toda la página, ¿listo? Esto pues nos da, como decía, ventajas de escalabilidad cuando vamos a escalar funciones o sistemas a cosas mucho más complejas. Y pues en temas de renderización también es mucho más rápido porque pues nos damos cuenta de que solamente actualiza las partes que necesitamos. ¿Listo? Para seguir con algunos conceptos básicos en términos de componentes, los componentes los podemos declarar de dos formas. Hay componentes de tipo función y componentes de tipo de clase. ¿Listo? Aquí a la izquierda tenemos declarado un componente de tipo función, en el cual era lo que explicaba al inicio y es una declaración muy básica en la que aparece una función de JavaScript con una etiqueta embebida de HTML, ¿sí? Lo que hace esta función es que nos va a imprimir en el browser una etiqueta H1 con un texto de hola. Y este mismo código, si lo trasladamos a código de componente de clase, se vería algo así. Lo que cambia es la declaración, cómo se declara el componente. Si se dan cuenta, es un poco más robusta la declaración. Tiene algunas cosas más, tenemos que definir la clase, decir que extiende de componente y el return, en este caso la etiqueta que se retorna viene dentro de un método render que nos dice React que tenemos que implementar. ¿Listo? Evidentemente, o a la vista, ¿cuál de las dos es más sencilla? Pues más sencilla es la primera. Pero ¿qué pasa? La segunda nos provee unas opciones un poco más robustas, como es el manejo de estados. ¿Listo? Esto lo vamos a ver ahora más adelante, cómo funciona esta parte. Los componentes pueden tener unos props. Los props son como lo que nosotros generalmente llamamos atributos en HTML, ¿sí? Como los inputs que le podemos pasar, los datos que le podemos pasar a una función o los datos que le podemos pasar a un componente
que generalmente a veces definimos en otros lenguajes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a esta función welcome le estamos pasando un prop y dentro de ese prop le vamos a pasar un nombre. ¿Qué quiere decir? Que cuando aquí pasemos un dato, pues lo vamos a poder imprimir acá. ¿Listo? Y para los componentes de clase también lo podemos hacer. Pasamos los props, ya no es necesario definirlos que los estamos recibiendo, sino que él sabe que internamente o implícitamente estamos recibiendo unos props y vamos a poderlos imprimir de la misma forma. ¿Listo? Vamos a poder llamar esto en medio de unas llaves, como se dan cuenta acá. Y lo que estamos haciendo es que estamos embebiendo tanto código JS, JavaScript, como HTML. Entonces, desde el punto de vista de React, las dos declaraciones son equivalentes y van a funcionar de la misma forma. Las dos declaraciones son válidas. Ya depende de nosotros de cuál queremos utilizar, ¿sí? Por versatilidad a veces podemos utilizar esta, pero por manejo de datos en algunas ocasiones podemos escoger componentes de clase. Más adelante vamos a ver que dentro de una de las nuevas versiones de React se incorporó un nuevo término o un nuevo conjunto de funciones que son los hooks. Los hooks lo que hace es que extienden la funcionalidad de estos componentes de funciones y los asimilan más a componentes de clase. Entonces, lo que podíamos hacer aquí, que era el manejo de estados, ya lo vamos a poder hacer también dentro de funciones. Y esa es una de las nuevas ventajas. ¿Listo? JSX no es HTML, entonces como se dan cuenta acá, estamos mezclando código JavaScript con código HTML y a esto le estamos llamando JSX, ¿listo? Entonces JSX es una evolución en este caso de código JavaScript que nos permite embeber etiquetas de HTML y que nos permite manejar algunas estructuras un poco más actualizadas, como es por ejemplo ECMAScript 6, ¿listo? Este playground de JavaScript que deja acá el link es simplemente el que había compartido al inicio. ¿Listo? Lo tienen ahí para quienes quieran consumir la presentación al final. Lo pueden hacer. ¿A qué nos referimos con esto de que JSX no es HTML? Si se dan cuenta, acá a la izquierda tengo un componente de tipo función. Y este componente de tipo función es lo que les decía, perdón, un componente de tipo clase en el cual estamos imprimiendo una etiqueta H1, ¿sí? Esta etiqueta H1 es simplemente un mensaje de hola al cual le hemos aplicado una clase que se llama red. ¿Qué quiere decir? Pues que si en CSS implementamos esta clase, perfectamente le podemos dar un color rojo a este H1. Pero, ¿qué quiero explicar con esta parte de que JSX no es HTML? Que cuando el browser va a compilar este código, lo que va a hacer es que para pasar esto ya a código JS puro, él va a tener que crear una estructura similar a esta. Si ustedes han utilizado JavaScript antes, se han dado cuenta que cuando por JavaScript o por jQuery o por la librería o framework que ustedes estén acostumbrados a utilizar, quieren crear una etiqueta de HTML dentro de JavaScript, tienen que hacer una sintaxis similar a esta, en la que tienen que decir que van a crear un elemento, en este caso de tipo div, al que le van a crear un class name, que en este caso es red, y que si tiene children, o que si tiene etiquetas añadidas, pues es nulo. ¿Listo? Es decir, que este código JSX, si yo lo transformo a código JavaScript puro, nos va a dar un resultado como este. Esta es la diferencia entre JSX y JS. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace React? Que a React le podemos pasar una estructura mucho más simple y simplificada como esta que tenemos acá. Y él internamente, con mecanismos de Babel, lo que va a hacer es que va a compilar ese código y lo va a transformar en código JavaScript. ¿Listo? Si quieren unas lecturas adicionales para comprender un poco más o algunas ventajas más de lo que es JavaScript, aquí he dejado algún par de links en los cuales pueden ahondar un poco más de qué tanto se puede hacer con JSX y cuáles son estas nuevas ventajas de utilizar esta nomenclatura. ¿Listo? Para continuar con los conceptos básicos de React, entonces quiero que vayamos ahora sí a este playground y iniciemos pues como hacer algunos tests muy sencillos y muy rápidos porque no quiero tampoco quitar mucho tiempo para que nos alcance, para que alcancemos a eh, hacer el workshop. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta acá, estoy ya prácticamente utilizando código React en React y lo quiero compilar acá, asumiendo que este es mi navegador. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Simplemente estoy creando un componente, este componente se llama hello, y lo que estoy retornando es simplemente un div en el que tengo un mensaje, ¿listo? Este código, como decía hace un rato, si es código estrictamente necesario, que lo que hace es que esta función se la va a pasar al browser o se la va a pasar en este caso al navegador
para que compile este componente. ¿Listo? Entonces, si compilamos, pues esto simplemente nos va a mostrar un mensaje en pantalla. ¿Listo? Yo así, de la misma forma, puedo crear otros componentes, como por ejemplo un componente message. Y en este componente vamos a retornar un texto h1. Cerramos la etiqueta, igual como se hace en HTML. Y vamos a hacer el típico mensaje de hola mundo. ¿Listo? Si yo quiero imprimir este componente, lo hago de esta forma, se lo paso al browser y imprimo la etiqueta. ¿Listo? No quiere decir que yo no pueda imprimir varios componentes, ¿no? Si lo quiero hacer, pues simplemente defino algo así como un array de componentes en el cual puedo pasar aquí mi componente hello y puedo pasar mi componente message, que es el que acabo de implementar. ¿Listo? Entonces, en este caso, como se dan cuenta, estoy imprimiendo los dos componentes, se los estoy pasando al browser para que los compile. Esto es un test muy sencillo, es simplemente para que veamos cómo se declaran los componentes. Tenemos que hacer configuración de del ambiente de desarrollo. Para este playground que estamos utilizando, que fue en el que acabamos de ver, no, por lo que les decía de que este playground ya tiene integradas las librerías de React, ya tiene integrado Node.js y ya tiene integrado Babel, que son los requerimientos para poder hacer que se pueda compilar el código de React. Evidentemente, si vamos a hacer esto en nuestro local, pues sí vamos a tener que hacer una configuración. Lo que vamos a necesitar es tener instalado Node.js. Lo que vamos a necesitar es tener un gestor de paquetes como Yarn o NPM y nada más. Con eso ya vamos a poder ejecutar código JavaScript, código React y lo vamos a ver ahora en el workshop. ¿Listo? Antes de que pasemos a otros conceptos, quiero hablar un poco de lo que estaba mencionando hace un momento y es, por ejemplo, ¿qué es JSX? Es lo que les decía, es la ventaja de poder embeber HTML dentro de JSX, dentro de JavaScript, poder tener esas etiquetas de HTML, mezclarlas con JavaScript y poder compilarlas de una forma más simplificada en el navegador, ¿sí? Aquí está el ejemplo que les estaba dando hace un momento y es, ¿qué pasa si, por ejemplo, si yo compilo este código que tengo aquí, lo compilo en una consola que sea solamente de JavaScript, ¿qué va a pasar? Pues que me va a salir un error, porque evidentemente este código no es JavaScript, este código es JSX. Si queremos saber cómo sería ese mismo código, pero en JavaScript, podemos hacerlo a través de la consola de Babel. Nos aseguramos de que tengamos acá React. Y lo que podemos hacer es darnos cuenta cómo se compila este código. Entonces, acá está lo que les decía. Por ejemplo, la función hello, que en JSX la declaramos de esta forma. Si la declaráramos dentro de JavaScript, con JavaScript puro, el resultado sería algo así. Tendríamos que hacer crear un elemento de tipo React en el cual estamos pasando un div con pues, un mensaje y algunas cosas extra. Entonces, como se dan cuenta, lo que hace en este caso Babel es que compila este código JSX, lo transforma a código JavaScript y este código JavaScript es el que ya se pasa al navegador. Entonces el navegador interpreta esto y es lo que ya nos permite compilar las interfaces de usuario. ¿Listo? Ese era el pequeño paréntesis que quería hablar de esta parte. En términos de nombrado de componentes, ¿cómo se debe hacer? Necesitamos hacer un nombrado de tipo capitalize. ¿Qué es esto? Que la inicial o la letra con la que iniciamos el componente siempre tiene que ser en mayúscula. ¿Listo? Si yo lo inicio en minúscula, no lo va a compilar y nos va a decir que de hecho tenemos un error. Vamos a ver, de hecho, si le paso acá también en minúscula, no nos va a compilar ese componente. Así se lo esté pasando acá, lo esté declarando acá y se lo estoy pasando acá al navegador, no lo va a compilar porque el nombrado de los componentes siempre tiene que iniciar en letra mayúscula. ¿Listo? Eso es una parte importante. Me he encontrado con estos errores también mucho, a veces en algunos equipos, y es precisamente porque a veces simplemente queremos iniciar a desarrollar en React y no nos damos cuenta de cosas básicas como que, por ejemplo, el nombrado de componentes tiene que ser con la inicial en mayúscula. Los arrow functions o estas funciones de tipo flecha, que es algo que se implementó en ECMAScript 6 después de JavaScript 2015, se implementaron este tipo de nombrados. Entonces, por ejemplo, antes teníamos funciones de este tipo en las cuales llamábamos a JavaScript y creábamos una función así. Con ECMAScript 6 la simplificamos y lo que hacemos es que simplemente declaramos la función de este tipo, pero aún si queremos simplificarla un poco más, la podemos declarar de la forma en como la tenemos acá abajo. No sé cómo hacer para minimizar esto acá. Bueno,
Como decía, esto igual compete solamente a temas de JavaScript, así que no nos vamos a detener mucho a analizar cómo funcionan las funciones de tipo arrow, sino que es una de las ventajas que tiene que tiene React, y es que podemos utilizar funciones de tipo arrow. Entonces las vamos a estar utilizando prácticamente que dentro del código de React en muchos de los casos, y las tenemos que tener presentes. Así que si no estamos acostumbrados a utilizar las funciones de este tipo, pues sí es bueno que practiquemos cómo se construyen, cuáles son las ventajas, cómo cambiar una función que está normalmente definida de este tipo a funciones de tipo arrow. ¿Listo? Siguiendo con conceptos básicos de los componentes, ya vimos un poco a gran escala cómo funcionan los props. Sin embargo, ya lo vamos a ver ahora sí de forma detallada con un playground. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir al playground. Les voy a enseñar cómo se definen los componentes con states y con props, y cómo se puede hacer un data flow muy sencillo, cómo pasar información desde un componente padre a un componente hijo. ¿Listo? Entonces voy a volverme acá al playground que teníamos. Vamos a borrar esto y vamos a dejar algo un poco más sencillo. Listo, entonces, si me regreso aquí, tengo el típico mensaje de hola mundo, en el cual estoy definiendo solamente un componente que se llama message, y estoy imprimiendo una etiqueta, h1 en este caso, y le estoy pasando un mensaje que se llama hola mundo. Aquí no estoy definiendo nada más, sino solamente un componente que no está manejando ni props y que tampoco está manejando states. ¿Listo? Vamos a definir otro componente. Asumamos que este es un componente padre al cual le vamos a llamar app, y vamos a retornar una etiqueta div. Vamos a imprimir aquí un mensaje muy sencillo para que sepamos que se está imprimiendo desde esta aplicación. Vamos a imprimir ahora acá el app. Entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente creé un componente que se llama app y lo voy a imprimir en el navegador. Estoy imprimiendo solamente este componente, el componente del mensaje lo dejé de lado por un momento, ¿listo? Ahora sí lo que quiero hacer es voy a llamar ese componente dentro de mi componente padre, que en este caso es app, y lo puedo hacer muy fácil, simplemente declaro el componente aquí y lo imprimo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos de hecho a cambiar las etiquetas para que se sepa cuál es la etiqueta, cuál es el componente padre y cuál es el componente children. Si lo hacemos de esta forma, listo. Entonces, en este caso tenemos una aplicación, un componente padre que es aplicación y el componente hijo que en este caso es message. ¿Qué pasa si yo quiero pasarle este mensaje hola mundo como un prop? Pues ahí es donde ya vamos a ver cómo se utilizan los props. Entonces, lo que hago es que a este componente le digo que va a recibir unos props, que va a recibir unos atributos, ¿sí? Y ahora aquí, dentro de llaves, voy a imprimir ese mensaje. Entonces, props.mensaje, ¿sí? En la función recibo los parámetros que yo quiero utilizar en el componente, y después dentro del componente lo que hago es que imprimo los atributos que yo sé que vienen en este props. Ahora sí, aquí a este componente le voy a pasar el atributo, que en este caso es mensaje, y le puedo pasar hola mundo. ¿Listo? En este caso hemos declarado un componente padre que tiene un componente hijo al cual le estamos pasando un prop. ¿Listo? Le estamos pasando un atributo que se está imprimiendo acá. Con esto ya sabemos entonces la teoría general de cómo se manejan los props. Ahora vamos a ver cómo se manejan los estados. ¿Listo? Para esto necesitamos refactorizar este componente, por lo que decía hace un momento. Teníamos dos tipos de componentes, nos devolvemos acá. Teníamos dos tipos de componentes de tipo clase y componentes de tipo función. En los componentes de tipo función no puedo definir estados, y sí lo puedo hacer en los componentes de tipo clase. Entonces, en este playground que tenemos acá, necesito refactorizar este componente a un componente de tipo clase para poder definir un estado. ¿Listo? ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente defino class y digo que class extiende de React Component, ¿sí? Lo que necesito implementar dentro de un componente de tipo clase es un método que me dice React, un método que se llama render, es el método que va a renderizar el resultado, y lo que hago es que a ese método le paso ya el return que tenía antes, que es mi etiqueta
Vamos a ver, necesitamos acá algún punto y coma. Extends React Component. Vamos a volver un momento acá. Voy a copiar perdón. Los paréntesis al final de la declaración del componente. Donde Sí. dice extends React, Voy a poner un par de paréntesis de más. Pero ahora... y el extends te falta borrarla eso. Perdón, default, no. Ok, listo. Lo que hicimos aquí simplemente fue refactorizar el componente de tipo clase. El componente de tipo función lo refactorizamos a un componente de tipo clase. ¿Listo? Este método render, como digo, es un método que fuerza a React a que le tenemos que devolver a un componente de tipo clase para que nos pueda imprimir en pantalla entonces las etiquetas que hemos definido. ¿Listo? Ahora sí, dentro de este componente ya vamos a poder declarar un estado. Los estados son atributos innatos que puede tener un componente para utilizar esa data dentro de su componente o dentro de más componentes hijos. ¿Listo? ¿Cómo definimos un state? Lo podemos hacer de esta forma, simplemente declarando que este componente va a tener un state y podemos declarar que tenga un state, por ejemplo, mensaje. Entonces, hola mundo. ¿Listo? Ahora este mensaje que tenemos aquí ya lo tenemos declarado acá arriba en un state del componente y simplemente lo vamos a poder llamar con state.mensaje. ¿Listo? Perdón, es this.state. Listo. ¿Qué hemos hecho aquí? Declaramos un estado dentro del componente y se lo estamos pasando al componente hijo y el componente hijo está tomando ese estado como un prop y lo está imprimiendo en pantalla. ¿Listo? Aquí simplemente estamos haciendo una jerarquía de componentes, manejando estados y manejando props. ¿Qué pasa con los estados y con los props y por qué son tan útiles? Aquí es donde ya tiene que ver lo que contaba hace un rato del DOM virtual y del DOM real que maneja React. Cuando React se da cuenta que cambia algún prop, renderiza ese componente sin tener que renderizar los otros componentes, ¿sí? Entonces, cuando React se está renderizando esto, él lo renderiza por primera vez con los datos que tiene aquí. Si después yo dentro de mi aplicación, por alguna interacción con algún botón, con algún formulario, con información que me llega por conexiones Ajax o GraphQL o lo que sea, yo cambio o los props o cambio los estados, React sabe que hubo un cambio pequeño en el estado o en el prop y fuerza a que se renderice el componente o los componentes que estén utilizando esos estados o estén utilizando esos props. ¿Listo? Renderiza y fuerza que se rendericen esos props, fuerza que se rendericen esos componentes que utilizan esos props. Esa es la forma en la que React sabe cuáles componentes del browser actualizar y cuáles no. Los renderiza en función de los props y de los estados que están cambiando. ¿Listo? Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que cuando estábamos viendo la aplicación acá, pues React no renderiza de nuevo la navbar, ni tampoco va a renderizar el footer, ni va a renderizar en este caso este header, porque los props o los estados que estén manejando estos componentes no cambiaron. En cambio, para esta sección donde tenemos estas cartas, los props o los estados que estén manejando estos componentes sí cambian y por eso React sabe que solamente debe actualizar en pantalla este componente. ¿Listo? Por eso son tan importantes los props y por eso son tan importantes los estados. Por eso debemos utilizarlos y por eso hacen parte del core de los componentes de React. ¿Listo? Si continuamos acá, entonces, dentro de lo que estamos haciendo aquí, ya sabemos cómo utilizar los componentes, los estados y los props, y cómo pasar datos sencillos en un data flow de, por ejemplo, en este caso, padres a hijos. ¿Listo? Más adelante nos vamos a dar cuenta de que sí se puede pasar también datos, no necesariamente solamente en este flow de padres a hijos, sino que también de hijos a padres podemos devolver datos e incluso en componentes siblings, que son componentes hermanos, también vamos a poder pasar datos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a darnos cuenta cómo. Ahora sí, quiero empezar con este tema de los hooks. Los hooks es unas funcionalidades que se implementaron dentro de nuevas versiones de React. En las versiones originales no existían los hooks.
y en la versión 10.0 hacia adelante se empezaron a implementar, 16.0 hacia adelante, si no estoy mal, se empezaron a implementar los hooks, y fue precisamente para solventar uno de los problemas que teníamos cuando explicábamos esto que teníamos acá atrás. Como decía, tenemos dos formas de nombrar componentes, componentes de clase o componentes de funciones, pero como se dieron cuenta, los estados solamente los puedo crear dentro de componentes de tipo clase. Yo no puedo hacer la misma sintaxis que hice, crear un estado dentro de un componente de tipo función, perdón, en este componente de tipo función no lo puedo hacer porque React no me va a compilar eso. Para eso se crearon unos métodos que son los que se denominan hooks para poder hacer que los componentes de tipo función también permitan manejar estados y puedan consumir estados de otros componentes. ¿Listo? Esos son, en términos generales, los hooks. Entonces, eso es lo que quiero explicar ahora acá con esta diapositiva. Acá preguntaba empezar o no por aprender hooks. La verdad es que no es tan sencillo decir sí o sí no, pero muchas personas dicen, bueno, si ya están implementados, ¿por qué no empezar a aprenderlos? La realidad es que cuando nos encontramos en sistemas de información que ya están desarrollados en React, pues lo que primero necesitamos aprender es cómo manejar estados y cómo manejar props. Si no sabemos cómo manejar correctamente los estados, evidentemente no vamos a saber entender cómo funcionan los hooks, ¿sí? Entonces mi recomendación en este caso es, si queremos aprender a sacar todo el provecho de los hooks, lo ideal es empezar primero por aprender los estados y por manejar bien los props de los componentes, ¿listo? Si lo hacemos de esa forma, cuando lleguemos a sistemas de información que ya están implementados, vamos a poder migrar fácilmente esos componentes de tipo clase a componentes de tipo función para poder escalar los componentes o la usabilidad o las funciones que tengan definidas esas aplicaciones. ¿Listo? Pasa y pasa muy frecuente. ¿Y pasa por qué? Por lo que decía hace un momento, porque los hooks no se implementaron en React desde el principio. Entonces, cuando ustedes van a ver aplicaciones o sistemas de información que están construidos en React, evidentemente muchos de ellos están construidos con estados y con props de la forma en cómo se definía antes, ¿sí? Y si ustedes han aprendido hooks, pero no saben utilizar los estados, no van a poder entender qué hacen esos componentes o difícilmente van a poder refactorizarlos a una forma en la que puedan implementar hooks. ¿Listo? Entonces, en este caso, si se aprende o no por los hooks, yo empezaría primero por los estados, que es lo que vimos acá. Evidentemente, pues esto es solamente un brochazo, porque ya pues para poder utilizar bien esto en toda la forma en cómo lo maneja React, pues tenemos que aprender de algunas otras cosas, como ciclo de vida de los componentes, manejo de estados, como decía, de padre a hijo a padre, hermanos, etcétera, para poder ya después entender bien los hooks. Aquí voy a explicar también cómo funcionan los hooks, para hacernos una idea y también porque con esto es que vamos a estar construyendo la aplicación del workshop. ¿Listo? ¿Cómo se define un hook? Un hook se define de esta forma. Simplemente, si de pronto ustedes antes han trabajado con código Java, lo que hacen los hooks es que nos implementan dentro de las funciones unos setters y unos getters. Eso es simplemente lo que hace un hook. Un hook está dividido en dos partes. En un setter, ¿sí? Que lo que hace es que modifica el hook o modifica el atributo, y un getter que nos permite obtener el valor de ese atributo. Entonces, como decía, si lo han hecho, si han trabajado con código Java, se van a dar cuenta de que los setters y los getters se parecen mucho a esta parte de los hooks. ¿Listo? Entonces, tenemos un componente de tipo función, que en este caso es un botón, ¿sí? Y definimos un hook que nos va a permitir setear un contador, ¿sí? Estar modificando ese contador, y nos va a permitir consumir la información que tiene ese hook o ese contador en ese momento, ¿sí? Entonces, la definición es una definición muy simplificada. No tenemos que crear, como se dan cuenta, en los componentes de clase estados o algo por el estilo, sino que simplemente de una definimos el nombre de la variable y cuál va a ser su setter, y lo inicializamos. En este caso estamos diciendo que este hook, que es counter, se inicialice con un valor de 0. Lo estamos inicializando con un integer. De la misma forma, podemos inicializarlo con un string o lo podemos inicializar con un objeto, con un array, con cualquier tipo de datos. ¿Listo? Y después dentro del botón o dentro del componente lo que ya vamos a hacer es utilizar y consumir ese hook. Entonces en este caso estamos imprimiendo este hook. Vamos a verlo en el playground que ya tengo construido acá. Lo que estamos haciendo es que construimos un componente de tipo función, se lo estamos pasando al browser y lo estamos ya viendo acá en pantalla. ¿Qué hace este componente? Está dividido en dos partes. El componente, como se dan cuenta, es simplemente un botón. Voy a quitar en este momento, por ahora, el onClick. El componente es solamente un botón que está imprimiendo un valor. En este caso, ¿cuál es el valor?
el valor es el valor que estamos definiendo en counter y counter se está inicializando en 0. Por eso, si se dan cuenta, el botón está en 0 y si yo lo cliqueo, pues no pasa nada. Si yo quiero implementar un método que lo que haga es hacer que ese contador se incremente cada vez que lo pulso, pues simplemente llamo al setter del hook que ya definí, llamo a ese set counter y lo que le digo es que va a incrementar el contador en 1. Entonces, si yo compilo este código y le hago clic al botón, está llamando a los hooks de este componente, en este caso está llamando al hook counter, está llamando al setter y lo está actualizando con un +1 cada vez que estoy pulsando. ¿Listo? De esta forma funcionan los hooks y nos permiten tener definidos atributos dentro de un componente. Como decía, aquí yo puedo tener strings, por ejemplo, puedo inicializarlo con un string de tipo hola mundo. Voy a quitar este onClick y voy a transformar esto a una etiqueta P, ¿sí? Y va a funcionar de la misma forma. Estoy devolviendo una etiqueta de tipo paragraph. Puede ser que yo ya no quiera que se llame counter, sino que se va a llamar message. Entonces mi hook se va a llamar setMessage. Lo inicializamos con hola mundo y deberíamos, perdón, estoy imprimiendo counter, y deberíamos tener el mismo resultado. Entonces los hooks nos permiten definir atributos o en este caso estados dentro de un componente de tipo función. Y esa es la funcionalidad principal de los hooks. Cuando ya ahondemos un poco más en temas más complejos de React, nos vamos a dar cuenta de que hay hooks que nos van a servir para otras cosas. En este caso solamente estamos utilizando el hook que se llama useState. Es un hook que ha definido React, pero también tenemos otros hooks como useFilters, useEffects que nos sirven para otros propósitos. ¿Listo? En este caso, para reemplazar la funcionalidad de definir un estado dentro de un componente de tipo función, utilizamos el hook useState. ¿Listo? Esa es la parte de hooks. Como les digo, también hace parte de un brochazo algo muy básico, simplemente para que podamos entender estos conceptos básicos de cómo se integran los hooks dentro de los componentes. ¿Listo? Los states. Entonces, de los states ya estábamos viendo con lo que hicimos en este playground de cómo se definían los states dentro de componentes de tipo función y componentes de tipo clase. Entonces, ¿dónde se debe definir correctamente un state? Porque yo puedo definir el state o en el children, en el componente hijo, o puedo definir el state en el componente padre. ¿Sí? Si, por ejemplo, tengo dos componentes de tipo clase y quiero definir un state, yo lo puedo definir en el children o lo tengo que definir o lo puedo definir en el componente padre. ¿En dónde lo debo definir? Eso ya depende de nuestra aplicación. La idea es que se defina lo más cerca posible de los componentes hijos que van a necesitar acceder a ese estado. ¿Sí? ¿Por qué se debe hacer de esta forma? Porque yo puedo tener un componente padre en el cual declaro un estado y ese componente padre le va a pasar ese estado a muchos componentes hijos. ¿Sí? Si yo quiero utilizar ese mismo estado para pasárselo a muchos componentes hijos, pues evidentemente lo tengo que declarar en el componente padre y no lo puedo declarar en alguno de los hijos, porque se me va a hacer muy difícil pasar el estado entre un hijo y otro hijo. Es más fácil pasarlo simplemente de arriba hacia abajo. Entonces, por eso decimos, ¿en dónde se debe definir un estado? Si nosotros vemos nuestra aplicación como un árbol o como una jerarquía de componentes, pues el estado debería estar definido lo más cerca posible de los componentes hijos que van a necesitar acceder a ese estado. ¿Listo? Ahora sí, ya hemos visto cosas muy generales de componentes, de estados, de props, de cómo pasar Dataflow básico. Vamos a hacer entonces un workshop. Yo creo que nos alcanza el tiempo. Bueno, ya estamos casi completando una hora, pero no creo que nos tardemos un poco más de 15 minutos o 20 minutos en hacer este workshop para obtener el resultado que teníamos en principio. ¿Cuál es el objetivo? Crear una aplicación en React que nos permita definir componentes, estados, props, pasar datos en un flow muy básico de padres a hijos y que vamos a también poder aprovechar en este workshop, hacer un poco de styling, puede ser con Bootstrap o puede ser con Material UI, dos frameworks que de pronto Bootstrap ya lo conocen un poco más, si han utilizado HTML y CSS. Y Material UI sí es un framework específicamente para React. Entonces, vamos a hacerlo. Yo acá tengo el ambiente de desarrollo que generalmente uso. Voy a pausar entonces este servidor que tenía para la aplicación que ya tenía acá. Entonces, si se dan cuenta, esta aplicación ya la puedo cerrar. ¿Y qué necesito entonces para poder empezar?
necesito tener instalado, vamos a ir acá, tener instalado una librería que es Create React App, ¿sí? Crear una aplicación de React. Si tenemos nuestro gestor de paquetes de NPM, voy a desinstalarlo un momento. Listo, entonces estoy desinstalando solamente Create React App para que veamos cómo se hace desde el principio. Entonces, ¿qué necesitamos? Si tenemos NPM, lo podemos hacer con NPM, si no también lo podemos hacer con Yarn. Lo que tenemos que hacer es instalar un paquete que es Create React App. Como digo, los prerequisitos para esto es que debemos tener nodes. En este caso yo utilizo NodeM para gestionar versiones de Node. Un Node superior a 8, entonces por eso en este caso de tipo local tengo seteada una versión de Node 10.16.3, lo cual va a funcionar para poder instalar este paquete de Create React App. ¿Listo? Entonces, si yo hago npm install, lo instalo de forma global, instalar el paquete Create React App, lo instalo, esto no debería tomar mucho tiempo. Lo segundo es ya con npx, que es una utilidad de npm. Aquí ya se instaló Create React App, entonces con npx ya voy a poder crear una aplicación React. ¿Cuáles son los parámetros? Tengo que llamar a npx, que como digo es una utilidad de npm. Llamo a Create React App, que fue la que acabamos de instalar, y le paso el nombre de la aplicación que yo quiero crear. En este caso, My First React App. Listo, lo vamos a hacer de esta forma. Voy a dejar corriendo este código. Crear la aplicación de React con estas ventajas de NPX sí toma un poquito de tiempo. Yo creo que eso nos puede tomar unos 3, 4, hasta 5 minutos porque tiene que descargar varios paquetes. Entre esto, pues tiene que descargar TypeScript para poder compilar el código, tiene que descargar Babel, tiene que descargar algunos módulos de Node para poder hacer que el código de React funcione, React DOM, React, etc. Entonces, como se dan cuenta, esta instalación puede tomar algún par de minutos. Mientras eso, quiero mostrar algunas referencias que tenía más abajo para que sepamos entonces qué necesitamos para poder utilizar ese paquete de Create React App. Acá vamos a ver qué nos dice. Necesitamos, bueno, NPX, NPM 5.2 o más. Acá. Para poder utilizar Create React App, necesitamos tener en la máquina un node mayor a 8.10. Como se dieron cuenta, yo acá tenía 10.16.3, lo cual pues va a funcionar muy bien. Es el único prerequisito que necesitan, tener node, y de resto nada más. Entonces, por eso lo decía al inicio, necesitamos node y tener un gestor de paquetes como NPM o como Yarn para poder crear la aplicación. ¿Listo? Mientras terminamos de compilar este código acá, cualquier pregunta, por favor, si tienen, háganla saber aquí en el chat. La vamos discutiendo pues mientras se instala esta plantilla de React para ya poder continuar con el workshop. ¿Listo? ¿Alguien está por ahí? Juan, Manuel, ¿cómo vamos? Bien, Jorge, ha estado hasta ahora muy interesante. Pues no sé, los demás tengan alguna pregunta, pues pueden utilizar también el micrófono, ¿no? Si no quieren escribir, por ejemplo. Si se manejan clases, ¿tiene constructor? Sí, listo. Vamos a ver esta pregunta que nos comenta acá Eider Muñoz. Antes, agradecer a Eduardo. Eduardo es un compañero de la empresa. Fue la persona que intervino hace un momento cuando tenía el error ahí que estaba declarando mal el componente de clase. ¿Listo? Entonces, con esta pregunta, si se manejan clases, ¿tiene un constructor? Sí, aunque no es de fuerza bruta utilizarlo. ¿Listo? El ejemplo que yo estaba haciendo hace un momento, como se dieron cuenta, bueno, vamos a poder hacerlo también en este caso acá. Vamos a declarar un componente de tipo clase. Entonces, esto es un class button que extiende de React Component. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo como lo teníamos hace un momento. Llamémoslo a esto, message, y vamos a imprimir este componente acá. Message is not fine. Ajá, estamos pasándole un atributo que no existe, entonces simplemente vamos a pasar un hola mundo.
¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy definiendo un componente de tipo clase. Como les decía, tenemos que ir a los componentes de tipo clase, declarar un método que es el método render, el que nos va a hacer el retorno final de lo que ya vamos a declarar dentro de este componente y se lo estamos pasando al navegador. Necesitamos un constructor, o bueno, ¿tienen un constructor? Sí, yo puedo declarar un constructor dentro de los componentes de tipo clase. Esto solo lo puedo hacer dentro de los componentes de tipo clase. No lo puedo hacer dentro de los componentes de tipo función. ¿Y qué es el constructor? Si han trabajado con otros lenguajes, el constructor es la función que se va a ejecutar siempre al principio que se está construyendo el componente. Entonces es buena práctica que el estado que nosotros estábamos definiendo hace un rato, que era, por ejemplo, un estado de esta forma, en el cual aquí voy a crear una variable, por ejemplo, nombre, hola mundo, es buena práctica definir el estado dentro del constructor. ¿Por qué? Porque esto va a hacer o va a forzar a que React, la primera vez que cree este componente, va a llamar a esta función constructor y va a crear este estado que se llama, en este caso, hola mundo, que hace parte de este atributo name. Si es camisa de fuerza bruta declararlo, no, pero sí es buena práctica hacerlo porque va a ser el primer método que va a llamar el componente. Después, si nos alcanza el tiempo, bueno, yo creo que en esta sesión de PRODEV no, pero tal vez en alguna que siga después de algo, o sea, algunos temas un poco más intermedios de React, podríamos abordar cosas como los ciclos de vida de los componentes y en esta parte sí podemos analizar un poco más cómo funcionan estos métodos que se declaran. Los ciclos de vida de componentes, para darles una idea muy general, es cómo se renderizan o cuál es el orden en el que React renderiza las funciones que hacen parte de los componentes. En este caso, este componente message tiene dos funciones, un constructor y una función render. En este caso, como decía, el constructor siempre la va a ejecutar primero que la función render. Pero React también tiene implementados algunos otros métodos que se van a ejecutar unos antes que otros en función de si están definidos o no. Y ese es el ciclo de vida de componentes, ¿sí? Es muy útil porque a veces nosotros necesitamos que tan pronto se termine de construir un componente, queremos ejecutar otra función, entonces eso lo podemos hacer, o a veces necesitamos que antes de que se cree el componente recibir alguna data, ya sea por llamados de tipo AJAX o cualquier otro mecanismo que utilicemos, GraphQL, por ejemplo, necesitamos siempre hacer que eso se ejecute antes de que se cree el componente. Entonces, hace parte del ciclo de vida de los componentes. ¿Listo? Espero que eso haya solucionado tu pregunta, Heider. Santiago, te dirán en tu conocimiento cuál gestor de paquetes es mejor, NPM o Yarn, para trabajar con la verdad, yo recomendaría siempre Yarn. Yarn tiene algunas ventajas que nos permiten solucionar conflictos de dependencias dentro de los paquetes cuando se están importando o cuando se están declarando. No quiere decir que NPM no lo haga, simplemente nos hemos dado cuenta en los distintos sistemas que a veces hemos implementado que en este caso funciona mejor Yarn, ¿sí? Como digo, Yarn nos permite hacer, en principio, porque Yarn tiene unas formas de definir, o bueno, de instalar o de actualizar los componentes un poco más simplificadas que NPM, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer un NPM install, tenemos que decir npm, instalarlo de forma global, ¿sí? Y ya nombramos el paquete. Si vamos a hacer esto mismo, pero con yarn, simplemente podemos hacer un yarn add, agregar, y llamamos al mismo componente de create react app. Entonces, en términos de simplicidad, simplemente a veces por el hecho de manejarlo, se hace mucho más asequible hacerlo con yarn. Y como decía, no solo por esto, sino porque cuando ustedes se dan cuenta que se están instalando dependencias, por ejemplo, en este caso, aquí instalamos dependencias, siempre se tiene que hacer una resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando, por ejemplo, no sé, vamos a instalar Bootstrap, pero después de Bootstrap vamos a instalar otra dependencia que sea, por ejemplo, Material UI. A veces las dos utilizan librerías similares, a veces no. Cuando utilizan librerías similares, lo que hacen los gestores de paquetes es que comparan las versiones de esas dependencias que cada una usa y las actualiza en función de cómo le conviene a una u a otra versión de las dos dependencias. Entonces nos hemos dado cuenta que Yarn maneja o resuelve un poco mejor esos conflictos de instalar las dependencias que NPM, ¿sí? Sin embargo, no queremos decir que NPM pues no lo haga, sino que simplemente Yarn los organiza de una forma un poco más
un poco más simplificada, entre comillas, y un poco más escalable también. ¿Listo? Precisamente por esto, si se dan cuenta acá, ya, pues también ya nos provee algunos scripts con los cuales vamos a poder compilar la aplicación. En este caso, entonces, ya se instaló la template que queríamos hacerlo. Podemos ejecutar simplemente yarn start y esto ya nos va a lanzar en el navegador la aplicación con un servidor que se crea aquí ya de forma local. Y también yarn nos provee algunos scripts listos si ya queremos deployar esto, por ejemplo, a producción. Entonces podemos hacer un yarn build. Lo que va a hacer esto es que va a compilar todos los archivos en archivos estáticos y los va a dejar listos para producción. Si queremos implementar pruebas dentro de nuestra aplicación, podemos utilizar este script yarn test. Y de la misma forma, pues aquí ya yarn nos provee de algunos otros scripts. ¿Listo? Para continuar entonces acá con el workshop, lo único que hemos hecho hasta ahora, entonces hemos ejecutado simplemente estos dos métodos. Instalamos Create React App, inicializamos una aplicación en React, que fue lo que acabamos de hacer, y ahora sí lo que vamos a hacer es inicializar nuestra aplicación. Entonces vamos a entrar a la carpeta que se creó, que debería ser, vamos a ver cómo la llamamos. Tenemos dos carpetas, My First React App. Entonces, My First React App. Entramos acá. Aquí ya nos ha instalado Git, o pues, bueno, no nos quiere decir que nos ha instalado Git, sino quiere decir que nos inicializó una instancia de Git para este proyecto de My First React App, porque se da cuenta que dentro de mi local yo ya tengo instalado Git, entonces lo inicializa también. ¿Listo? Aquí ya puedo ejecutar el comando de yarn start y se iniciará la aplicación en el navegador. ¿Qué ventajas tiene con respecto a Angular o cuál framework consideras que es mejor de estos dos? Angular fue un framework, bueno, es un framework de JS que es bastante utilizado. Se popularizó mucho hace, pues bueno, ya algunos años, y muchas de las aplicaciones de JavaScript que ustedes encuentran por ahí manejan Angular. Cuando nació React.js, lo hizo con el propósito de poder manejar muchas versatilidades del frontend que Angular no podía hacer. Entonces Angular se encargaba de hacer muchos manejos de funciones, métodos o clases para poder hacer gestión de funciones y métodos dentro de, en este caso, dentro del código JavaScript. Lo que trató de hacer React es que trató de extender esa funcionalidad que nos proveía Angular, hacerlo más compatible con todo lo del frontend, en este caso con HTML, y nos permitió hacer esas actualizaciones reactivas que no nos permite hacer Angular. Entonces, una de las ventajas que sí o sí notamos cuando estamos utilizando React a cuando estamos utilizando Angular es lo que decía hace un rato de las actualizaciones reactivas. Las actualizaciones reactivas es que React es capaz de decirle al browser qué cosas cambian exactamente para que el browser solamente actualice esa parte y no tenga que actualizarse todo, ¿sí? Angular también maneja algunas cosas muy buenas, lo hemos visto también implementado en algunos sistemas de información. Sin embargo, la recomendación es si pueden utilizar React desde el inicio. En mi caso, yo diría que siempre utilizarlo, pero no quiere decir que deprequemos Angular. Angular, como digo, tiene un montón de funcionalidades y también nos permite hacer muchas cosas sobre JavaScript, extender el código JavaScript, así que pues también Angular es una muy buena opción. Sin embargo, si queremos hacer cosas ya muy de frontend, como lo que mostraba hace un rato, por ejemplo, sistemas de información, aplicaciones que nos van a permitir hacer manejos de datos, transferencia de información. Si podemos combinar eso con un backend en JavaScript con Node, pues muchísimo mejor. ¿Listo? Bueno, entonces, continuando acá con el workshop, podría realizar un ejemplo de alguna petición a algún servidor externo. Mondragón, creo que no lo vamos a alcanzar a hacer en el día de hoy, sin embargo lo podemos hacer para una siguiente sesión. Sí lo podemos hacer y de hecho podríamos armar un buen ProDev haciéndolo con GraphQL, por ejemplo. Es una de nuestros frameworks de preferencia, en este caso cuando queremos combinar con React para hacer gestión de datos. Listo, sin embargo, como aquí estamos tratando conceptos un poco pues más básicos de React.js, no creo que vayamos a hacer gestión de datos hacia algún servidor externo. ¿Listo? Si continuamos entonces acá con el workshop, lo único que hice fue ya abrir el servidor de React. ¿Listo? La aplicación o el template que me creó acá en NPM, la inicialicé entonces ya con un script yarn start. Y lo que hizo esto es que compiló esto que pueden ver acá. Está en el localhost en un puerto 3000.
Usualmente lo que hago cuando voy a trabajar en React es que siempre trato de hacerlo con el inspector que nos provee el navegador. En este caso utilizo Google Chrome. Abro el inspector y trato de mantener los dos porque sobre esto voy teniendo todo el feedback de la consola para saber qué está bien o qué está mal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que podamos construir un dashboard muy sencillo como el que se mostró al inicio. Esto es una plantilla que ya trae incrustada React. Vamos a ver qué tiene entonces este código. En este caso yo utilizo Visual Studio Code, pero también pueden utilizar Sublime o bueno, el editor pues que ustedes prefieran. ¿Qué nos ha creado esta template de inicio que nos crea la aplicación de React? Los módulos de Node, que pues esto sí es como un requirement que lo hacen todos los otros gestores de paquete, nos instala todos los módulos que son necesarios pues, para que React funcione. Sobre esto no vamos a estar haciendo ningún cambio, solamente cuando tengamos que instalar algún paquete o lo hacemos por YARN o por NPM, pero generalmente nunca vamos a tocar esta carpeta de Node Modules. ¿Listo? Esta carpeta public es en donde compila o donde se generan pues algunos de los archivos estáticos que va a manejar React. Generalmente tampoco los vamos a manipular. Sin embargo, bueno, el index en este caso sí, porque lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, bueno, este index, si se dan cuenta, pues es el que ya nos permite cambiar pues todas las cosas generales que estamos acostumbrados a hacer en HTML. Por ejemplo, un title de la página, en este caso, no sé, ProDev. Guardamos, se nos actualiza. Esto es nuestro index.js. Vamos a ver una cosa muy importante acá y es el index tiene definido, bueno, acá está el head del index y aquí tenemos el body del index. En el body se ha creado por defecto una etiqueta que tiene un ID que es root. Si nosotros vamos un momento al playground que estábamos utilizando antes, se dan cuenta que siempre teníamos este código acá, que es la forma en cómo React renderiza los componentes que hemos definido hacia el navegador. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí React? Está llamando un método render, que es un método del DOM de React, le está pasando este componente y le está diciendo que este componente lo pegue o se lo apende a un elemento que tiene por ID mount node. En este caso, en nuestra aplicación que se ha creado acá, tenemos que se ha creado una etiqueta con un ID root. Este es el root de la aplicación, lo cual quiere decir que cuando después nosotros vamos a pasar los componentes, se los vamos a pasar a esa etiqueta root. Entonces, si se dan cuenta, el código que teníamos en el playground, acá, es React DOM render, es prácticamente este código que tenemos aquí. Lo que estamos diciendo es que al root le vamos a mandar este componente. Y lo que ya está dentro de app es ya lo que vamos a tener ya en nuestro código. Entonces, lo que vamos a estar manipulando generalmente nosotros es nuestro código app.js. En sesiones intermedias y un poco ya más avanzadas después de React, nos vamos a dar cuenta que aquí en este index.js o en el app.js pues ya podemos hacer un poco de algunas cosas un poco más complejas como manejar un React, o sea, un ruteador de la aplicación, React Router, vamos a poder instanciar GraphQL para manejo de datos, vamos a hacer autenticación, vamos a poder hacer, bueno, muchas otras cosas. En este caso, para el ejemplo, solamente vamos a estar manejando o manipulando este archivo app.js. ¿Listo? Entonces, ¿cómo construimos esto? Voy a borrar todo lo que ya nos provee de inicio React. Entonces, si yo borro esto acá, voy a cerrar este playground. Si yo borro esto acá, ya tengo esto vacío porque prácticamente en el app es un componente que simplemente es un div, pero no he definido nada. ¿Listo? Para que nos rinda y para que tengamos los mismos resultados que presentaba en el inicio, lo que hice fue simplemente me busqué un template que utilice Bootstrap, perdón. Entonces lo que hice fue buscar un dashboard de templates con Bootstrap. Aquí ya puedes buscar algún template que sea muy sencillo y el que utilicé fue simplemente este. ¿Listo? Quiero hacerlo de esta forma para mostrarles lo fácil que es integrar a veces templates que encontramos por ahí en internet y lo fácil que es poderlas integrar en React. ¿Listo? Vamos a ver este código en GitHub. Voy a cerrar esto acá. Cerrar esto acá. Como se dan cuenta, entonces la aplicación aquí está en blanco. Listo. Nos devolvemos de nuevo al código. Lo que sí o sí, como este código de este template que me acabo de encontrar aquí está con Bootstrap, entonces pues voy a tener que agregar Bootstrap a mi aplicación. Vamos a buscar Bootstrap 4. En este caso, antes de agregar Bootstrap, contarles que hay varias formas de hacerlo. Una es a través de un CDN, como usualmente nosotros agregamos Bootstrap en las aplicaciones, es decir,
ya hay un código compilado en algún servidor y lo único que yo hago es simplemente llamarlo y ejecutar ese código pues desde mi aplicación, y para eso simplemente importo el CDN de Bootstrap, o también hay unos paquetes de Bootstrap para React, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, busco Bootstrap para React, voy a encontrar que hay un paquete, una dependencia que se llama React Bootstrap, ¿sí? Y esta dependencia, evidentemente, pues se va a instalar con un gestor de paquetes, como se dan cuenta acá con npm o con yarn. Mi recomendación en este caso es, si el resultado que queremos lograr necesita de verdad de todos los componentes que tiene Bootstrap, entonces utilicemos Bootstrap como una dependencia, es decir, instalándola con un gestor de paquetes con algunas de las dependencias que hay en Internet para Bootstrap. Si solo queremos obtener resultados muy light o, bueno, muy de UI, mi recomendación es que entonces utilicemos un CDN y mejor después podemos combinar este CDN con otras ventajas de otras dependencias que sí están hechas exclusivamente para React, como por ejemplo Material UI, ¿listo? Entonces, en este caso, para el ejemplo, lo único que me voy a hacer es copiarme el CDN que me provee la página de Bootstrap. Voy a ir al código. Como saben, pues ese CDN sí se debe ejecutar dentro del head. Entonces, lo único que hago es esto. Vamos a crear aquí que esto es de Bootstrap. Factorizamos este código y listo. El único cambio que he hecho sobre el index es agregar Bootstrap. ¿Y cómo lo agregué? A través de un CDN, es decir, pegándome a un link externo de una instancia Bootstrap que ya está compilada en algún servidor. ¿Listo? No necesito nada más. No voy a agregar las instancias de Bootstrap para JS, porque como digo, la funcionalidad que quiero de Bootstrap en este caso no tiene que ver con los carruseles, no tiene que ver con la forma en cómo se ejecutan, no sé, los modales y todas las cosas que también tenemos en Bootstrap, sino solamente quiero la UI que me provee Bootstrap. Entonces, por eso solamente he copiado el CSS. Esa es una razón, y la otra es porque no es buena práctica combinar jQuery con React. ¿Por qué no es buena práctica? Como explicaba al inicio, React maneja el Virtual DOM, ¿sí? El DOM virtual, que es como una segunda capa del DOM que hace parte del browser, ¿sí? El DOM es como toda esta capa que cuando ustedes están inspeccionando el código se van a encontrar que todo esto nos ha generado un montón de etiquetas. Esta primera capa es el DOM que ya ha compilado el browser. Pero adelante de esta capa tenemos otra capa que es el Virtual DOM, que es la que genera React. Lo que hace jQuery, cuando utilizamos jQuery en códigos, no sé, puros de HTML y CSS, lo que hace jQuery es que manipula el DOM real del browser. Entonces, cuando yo instalo jQuery en una aplicación, jQuery viene y manipula el DOM que ya tenemos compilado en el navegador, y por eso podemos tener muchas ventajas con jQuery. Pero como Bootstrap, delante de este DOM, coloca otro DOM que se llama el DOM virtual, entonces ahí nos genera un conflicto porque jQuery está tratando de actualizar el DOM real, pero React está actualizando el DOM virtual. Entonces, por eso no es buena práctica utilizar jQuery dentro de React. Que si se puede hacer, sí se puede hacer, pero no es la mejor práctica. Si en lo posible pueden evitar utilizar jQuery en React, muchísimo mejor. Y las funciones que necesitamos hacer de jQuery, hacerlos con funciones que ya nos provee React. Entonces es buscar ese mismo código que nos provee jQuery, buscarlo pero con código de React. Y para eso nos podemos pegar de otras muchas librerías como Lodash, como las funcionalidades de Material UI, inclusive las dependencias que podemos instalar con React, como por ejemplo React Router, GraphQL, etcétera, pues ya nos van a proveer muchos métodos que suplantan a todos esos métodos de jQuery. ¿Listo? Entonces mi recomendación en ese caso sería no utilizar jQuery con React, porque va a haber un conflicto en algún momento cuando los dos traten de actualizar el DOM que utiliza el navegador. ¿Listo? Por eso precisamente es que también en este caso estoy importando solamente la UI o el CSS de Bootstrap y no quiero importar los scripts que me van a importar jQuery, Popper, etcétera, con React. ¿Listo? Entonces, ¿qué he hecho aquí en la aplicación en este momento? Lo único que hice fue instalar, o bueno, importar Bootstrap desde un CDN. Y si recargo pues esto en el navegador, pues no va a pasar nada. Lo único es que ya tenemos disponible Bootstrap acá. Y vamos a pasar ese dashboard que nos encontramos allá, lo vamos a pasar a código de React. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto se hace bastante fácil si se van a dar cuenta. Este código que me encontré ahí, como se dan cuenta, solamente tiene unos CSS, tiene unas dependencias externas, no tiene más archivos HTML, o sea que asumo que todo el código del dashboard está dentro del HTML. Y pues si me doy cuenta acá, pues prácticamente todo ese código sí hace parte del HTML. Entonces voy a definir esto por componentes. Entonces,
Aquí me voy a copiar todo el componente de navegación. Vamos acá al code. Ahora sí me voy al app.js porque el app.js es donde tengo definido mi componente principal. Y yo, por ejemplo, puedo venir y utilizar ese componente de navegación. Lo utilicé aquí. Lo único que hice fue factorizar entonces aquí el código. Las etiquetas de tipo class que se utilizan en HTML las vamos a tener que refactorizar y ya no son class, sino class name. Para saber eso, simplemente voy a compilar el código tal cual como lo pegué de allá y nos vamos a dar cuenta cuando el navegador lo compile. Lo que hice aquí fue agregar una navegación. Entonces, si se dan cuenta aquí, en la aplicación me agregó mi navbar ya con Bootstrap, entonces se dan cuenta que Bootstrap ya viene instalado, pero si yo voy a la consola, me va a saltar un error que me dice que hay una propiedad inválida que es class, y esto es porque React, las etiquetas class que estábamos acostumbrados a utilizar en HTML, ya no las llama class, sino que las llama class name. Entonces lo que hago es que todas las voy a cambiar a class name, ¿sí? Guardo acá y si me devuelvo aquí, pues ya no debería tener más errores. Perdón, aquí se me fue una mal. Class name, está. Si voy acá ya no debería tener más errores de compilación de tipo de eso. Simplemente me dice que tengo una etiqueta logo que está definida pero que no está usada. Es esta que tengo aquí. La quito. Vamos a ver qué más errores me salta acá en la consola. Me dice que los atributos href no deberían tener atributos vacíos o en este caso atributos inválidos. Esto es porque React ya sabe que en este caso estoy declarando un link y que este link no me está llevando a ningún lado porque de hecho solamente le estoy pasando asterisco. Entonces, simplemente para hacer que funcione bien, voy a hacer que cuando se dé clic me lleve al root de la aplicación. ¿Listo? Lo hago acá, si se dan cuenta recargo, ya no tengo errores. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es que yo no maneje los links con etiquetas href o bueno, etiquetas de este tipo como estoy acostumbrado a hacerlo en HTML, sino que aquí ya puedo utilizar algunas otras dependencias que sí me permiten manejar muy bien los links de la aplicación o los ruteadores de la aplicación. Y para eso lo puedo utilizar, por ejemplo, React Router. ¿Listo? Para efectos del workshop y de que sea sencillo, pues voy a hacerlo simplemente con los atributos A. ¿Qué hice aquí? Entonces creé un componente navbar dentro de mi componente app. Pero ¿cuál es la idea? Que si yo ya estoy utilizando React, pues que todo esto ya lo puedo ir factorizando en componentes. Entonces yo puedo ir acá al source, puedo ir a folder, crear un folder que se llame components, y aquí crear un componente que se llame navbar.js, ¿sí? Entonces el código que tenía acá, lo voy a pasar acá. Lo único que tengo que hacer en este componente es importar mi librería de React, importo React from React, ¿sí? Y ahora sí declaro la función. Entonces vamos a llamar esta función navbar. No tiene parámetros. ¿Y qué voy a retornar dentro de esa función navbar? Pues voy a retornar ahora sí mi navbar. ¿Listo? Para que esta función o para que este componente funcione, tengo que exportarlo. Entonces, al final, lo que puedo hacer es un export default y llamo a la función que quiero exportar. Export default. ¿Sí? No. De esta manera, así de fácil, se crea un componente. Lo único que he hecho es que en un componente aparte creé la navbar. Ahora sí, dentro de app.js, yo puedo venir e importar ese componente. Vamos a llamar acá components. Lo que puedo hacer entonces es importar a navbar. Y a navbar la voy a importar desde mi folder de componentes. Aquí ya tengo navbar. Y aquí dentro de mi app dentro de mi componente app, ya puedo llamar a navbar de nuevo. Y si compilo este código, debería tener el mismo resultado. Lo que hice fue crear esta navbar dentro de otro componente para no saturar mi aplicación principal, que es app. ¿Cuál es la idea? Que como decías, entre más yo pueda factorizar y pueda llevar a un nivel mucho más simplificado cada uno de los componentes, mucho mejor. Entonces, en este caso, por eso la navbar la puse dentro de otro componente aparte. Si me vuelvo entonces al dashboard que estoy construyendo acá, pues vamos a ver qué más tienen definido. Listo, tienen definido un header, que es este de aquí, y lo tienen dentro de un container. Quiere decir que aquí debería tener yo una etiqueta que sea container. Listo, debería crear otro componente acá que se llama header.js. Aquí hacer lo mismo. Importar React. Desde React declaro mi función header. Retorno lo que yo quiero retornar de header aquí y exporto esta función.
refactorizo las etiquetas class, que se tienen que llamar class name. Listo, refactorizo este href para que funcione. Importo header acá en app. Components header y llamo a mi header aquí en el container. Listo. Si voy a la aplicación ya debería tener un header funcionando que está acá. ¿Qué más tienen definido acá? Tienen ya unas cards. Entonces vamos a ver las cards. Están dentro de un row. Entonces lo que han hecho aquí es que han definido un row dentro del container. Estas clases, pues, si han utilizado Bootstrap, se les deben hacer muy familiares, utilizar rows o clases como text center, ¿sí? Estos son clases de Bootstrap. No lo voy a explicar en este workshop porque, pues, asumo que ya muchos han utilizado Bootstrap antes. ¿Listo? Perdón, voy a crear un componente aquí que esa card se llame, no sé, por ejemplo, product.js. Vamos a importar React from React. Vamos a declarar nuestro product acá. No le paso props por ahora. Y export default product. Aquí tengo un error en la sintaxis. Vamos a ver qué es. Vamos a ver. Me dice que esta etiqueta imagen no tiene una etiqueta de cierre, entonces simplemente la defino, refactorizo mi app y ya. El error que me estaba saliendo ahí es que cuando copié directamente el código desde el dashboard que me descargué o que estaba viendo en GitHub acá, React sí dice que todas las etiquetas deben estar bien cerradas. Entonces lo que pasaba era que esta etiqueta imagen no tenía una tag para cerrar aquí, lo único que hice fue agregar una tag de cierre y de esta forma ya queda definido mi componente product. Lo mismo lo voy a hacer acá. Voy a importar product from components, product, listo, y lo puedo ya llamar acá. Vamos a ver el código entonces que me ha compilado, listo. Aquí que hice, que solamente imprimí un producto, como se dieron cuenta. Los otros los vamos a imprimir en función de una serie de productos que vamos a tener creados. El mismo error que tengo que refactorizar la clase, porque acá en React es class name. Listo, entonces refactorizo esta clase, ya no tengo errores y creo que lo último que me falta por agregar es 1, 2, 3, 4 cards y el último es un footer que va a ir después del container. Con esto ya podría cerrar este dashboard. Si se dan cuenta, prácticamente aquí ya terminé de pasar prácticamente todo ese dashboard que tenía ya lo estoy pasando a código React. Lo pasé de HTML a código, le paso props acá a este footer, borremos este código que estamos acá, default footer, listo. Refactorizo las clases, class name, y llamo este componente footer components footer y ya lo puedo llamar aquí cerrando el container. Vamos a ver acá. Listo. Si voy acá, prácticamente ya todo ese código que tenía en el dashboard en HTML ya lo pasé a código de React. Ya tengo el mismo resultado. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir, por ejemplo, para manejo de datos, vamos a asumir que nos estamos conectando a algún lado y vamos a suponer que podemos tener unos products en un formato JSON, ¿sí? Unos products en un formato JSON, pues para evitarme crear esto, ya acá en la presentación al final dejé algún código que es útil. Entonces lo único que hice fue crear un JSON con algunos productos, ¿sí? Aquí tengo definidos 4 productos, en este caso 1, 2, 3, 4, y vamos a crear todos estos productos
en función de este JSON que ya tengo acá de products. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Me salgo acá. Lo único que tengo que hacer entonces es importar esa data que acabo de traer. Entonces puedo importar los productos de data products. En esta variable products ya estoy importando el JSON, pero ahora lo que necesito hacer es iterarlo para poder traerlo acá. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, antes de llamar este componente entonces evidentemente se va a renderizar 4 veces en función de los productos que estoy pasando. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, abro llaves para poder ejecutar código JavaScript dentro de estas etiquetas, de HTML. Y pues, si quiero saber cómo hacer, por ejemplo, un map o hacer un for dentro de React, puedo buscar la documentación oficial de React. Entonces puedo venir aquí, map, list and keys, y aquí voy a buscar cómo se hace un map. Por ejemplo, un map se hace de esta forma. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es iterar sobre mis productos. Cada iteración pues va a generar un producto, y en cada iteración voy a renderizar este componente todo. ¿Listo? Lo hago de esta forma. Si vamos acá a la aplicación, ya se renderizó 4 veces porque los productos en el JSON tenía 4 objetos. ¿Listo? Aquí que me dice que cada hijo debe tener un unique prop, un unique key. Estoy renderizando product dentro de un map, entonces lo que me dice React es que cada hijo debe tener una key única, ¿sí? Y lo que puedo hacer es que puedo generar un index y puedo pasarle este index aquí para que ya cada hijo se renderice con un key único. De esta forma soluciona el error y ya tengo los 4 productos. Se están renderizando los 4 productos, pero porque el JSON tiene de 0 a 3, 0, 1, 2, 3, pero no se está renderizando cada uno con el componente de cada uno de los productos. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues simplemente paso props, que fue lo que definimos hace un rato. Entonces a este componente producto yo puedo crearle un prop que se llame product, ¿sí? ¿Y qué product le voy a pasar? El que ya estoy generando aquí cuando estoy mapeando mis productos. Entonces puedo pasarle mi product, ¿sí? Y me devuelvo al componente product que había creado y le voy a decir que este componente va a recibir un prop, ¿sí? Va a recibir un prop y que, por ejemplo, aquí en el title ya no voy a tener esto, sino que voy a imprimir prop.title. ¿Por qué sé que es prop.title? Porque voy al JSON y uno de los atributos que tiene este JSON es title. Podría imprimir cualquiera de los que tengo acá. ¿Listo? Si me regreso acá, bueno, estoy pasando mal alguno de los props. Estoy pasando el product, el prop, sí, perdón. Estoy recibiendo el prop, pero el prop tiene un product y ese product es el que ya tiene un title. ¿Listo? De esta forma, entonces, si se dan cuenta, ya estoy renderizando el title y de la misma forma puedo renderizar la description que tengo acá. Entonces puedo hacer un prop.product.description y renderizar la descripción que tengo dentro de cada uno de los JSON. ¿Listo? Dentro de los objetos del JSON, perdón. Si se dan cuenta aquí en esta etiqueta H4 estoy imprimiendo un prop y en esta etiqueta paragraph estoy imprimiendo otro prop. ¿Listo? Este código lo puedo simplificar declarando estas variables acá arriba. Lo que hago es que defino, creo mejor dicho, una variable que se llame title y una variable que se llame description. Y voy a decir que estas variables vienen de props.product, ¿sí? Perdón, no es props, sino que lo llamé prop aquí, lo llamé prop, entonces que vienen de prop.product. Entonces, de esta forma ya me evito tener que hacer aquí prop.product.title, sino que simplemente puedo imprimir title porque ya lo definí acá y debería tener el mismo resultado. ¿Listo? Simplemente estoy refactorizando el código para que quede mucho mejor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces ya lo que hice prácticamente es imprimir 4 cartas, cada una con un producto distinto en función del archivo JSON que yo tengo aquí. Evidentemente, pues la gestión de datos pues la va a hacer a través de una API, conectándome ya sea por Ajax, retribuyendo datos por Ajax o por GraphQL, pero pues para efectos del ejercicio simplemente lo estoy haciendo con este JSON que tengo aquí. Para completar entonces el workshop, ¿qué me queda? Que yo pueda agregar un producto cada vez que yo haga un submit en un foro. ¿Listo? Vamos a ver si nos rinde.
Entonces, voy a crear un form aquí. Voy a buscarme en Bootstrap cómo crear entonces que me provea un form. Y esto lo puedo hacer en componentes. Acá vamos a buscar un forms. Listo. Y, por ejemplo, un inline form para que quede similar al ejemplo que teníamos en principio. Me copio este código. Me voy a crear otro componente aquí que se llame form.js. Lo mismo, importo React con React. Declaro mi form. En este caso no le voy a pasar atributos. Vamos a exportar entonces el form y vamos a hacer un default form. ¿Qué pasa aquí? Que los input me dice que también necesito cerrarlos como se debe hacer. Listo, de esta forma ya lo factorizo. Ya tengo aquí mi form. Este form entonces simplemente lo necesito agregar a mi aplicación principal. Import from. Importo el form. Listo. Y lo voy a poder imprimir justo antes de este robo. Entonces aquí vamos a crear una etiqueta h2 que diga, vamos a crear aquí una etiqueta h2 que diga productos y otra que diga new product, y aquí vamos a imprimir el form. Vamos a ver, no debería tener errores. Ajá, entonces ¿qué hice aquí? Simplemente ya imprimí un título, imprimí mi componente form, imprimí mis productos. ¿Qué me dice? Que necesito refactorizar el for, las clases en form, que es estas etiquetas, porque como ya les dije, es un class name. Entonces defino class name. Y también tengo otro error, entonces veo acá, me dice que tengo una etiqueta inválida que es for y que debería llamarse HTML for. Eso lo haces porque Bootstrap me ha creado estas etiquetas for y se deberían llamar HTML for. Si refactorizo acá, ya tengo esto. Vamos a estilizar un poco mejor este form. Puedo agregarle un margin aquí y puedo venir a Application y estos textos mandarlos hacia la izquierda. Listo. Aquí entonces ya tenemos el nuevo formulario. Necesitamos hacer que este formulario funcione para que cada vez que yo haga submit, pues me cree un nuevo producto. Vamos a refactorizar un poco este otro input porque este input me tiene un icono ahí. Este icono lo voy a quitar porque no lo necesito. De una vez vamos a darle los nombres a estos fields. El primero es title y el segundo debería ser description. Description y aquí también description. ¿Listo? Vamos a quitar este checkbox que tampoco no lo necesito. Y los fields no deberían tener un ID, sino que deberían tener un name. Sí, esto yo creo que lo saben porque los forms pues deben tener un name para que funcione. Listo. Ya tengo entonces aquí dos fields. El primero entonces, este placeholder debería ser name y este placeholder de aquí debería ser description. Listo. Ahora necesito hacer que funcione. Vamos a volvernos entonces a este componente product. Ya está bien porque el componente product me está desplegando el título y me está desplegando el description, entonces no lo necesito. ¿Listo? Vamos a volvernos entonces al app. Vamos entonces aquí a utilizar hooks. ¿Para qué? Para que ya no tengamos que utilizar nuestro JSON, sino que inicializar un estado en esta función con un hook. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Como lo había explicado hace un rato, declaro setProducts, creo un hook, el getter que es products, el setter que es setProducts y lo inicializo con React useState, ¿sí? Y vamos a inicializar esto a partir de ¿qué? De products. Entonces, yo ya no tengo que iterar acá, perdón, vamos a refactorizar esta
para que ya no se llame products sino myProducts, porque si no podemos tener un conflicto por llamar a las dos variables de la misma forma. Y lo vamos a inicializar entonces, este hook lo vamos a inicializar con myProducts, y myProducts está en el JSON que ya traje acá. Acá abajo sigo iterando por products, el resultado que debería tener ahí no debería haber cambiado nada. Si vengo acá, exacto, no cambió nada, lo único que hice fue que declaré un hook, y el hook lo estoy inicializando con el JSON. ¿Listo? ¿Qué necesitamos hacer? Entonces, que cada vez que yo haga un submit del formulario, se me crea un nuevo producto. ¿Listo? Entonces, el formulario debería también tener un hook que sea new product, y seteo el hook para este new product. Listo, lo inicializo con React useState. ¿Y qué voy a inicializarlo? Lo voy a inicializar vacío, en este caso. Después vamos a ver si vamos a necesitar algo más. ¿Qué vamos a pasar aquí también? Dentro de este hook vamos a pasar un prop a este formulario. Le voy a pasar un prop que sea setProducts. ¿Por qué? Porque necesito que desde este componente hijo, vamos a verlo acá, necesito que desde este componente hijo que voy a crear el producto, se actualice el componente padre, porque en el componente padre es donde están los datos de los productos. Si se dieron cuenta, esto es un componente y este es otro componente aparte. Entonces necesito que desde este componente se actualicen los datos, y pues para eso la única forma es pasar props. ¿Listo? Un segundo, por favor. Listo, entonces, necesito definir acá los hooks. Ya definí este hook. Necesito pasar entonces este método setProducts. Vamos a crear entonces acá una función que sea addNewProduct. ¿Sí? Esta función con arrow functions debería llamarse de esta forma. ¿Y qué va a hacer esta función? Pues simplemente va a llamar al setter de products. Entonces voy a hacer un setProducts. Y aquí voy a tener que hacer una sintaxis bastante particular, porque para poder reemplazar el array de datos que yo ya tengo, lo que le voy a pasar a setProducts es el array viejo, que contiene los productos viejos, y además le voy a pasar el nuevo valor, que sea el producto. Entonces, vamos a llamar aquí a products, que es nuestro array viejo, que contiene los productos. Hacerlo de esta forma. Le paso lo que está en los productos y le voy a pasar un nuevo producto. ¿Sí? Esto es solamente código JavaScript puro. Para evitarme errores, voy a revisar un momento acá. Yo ya tenía este código. Es este mismo. ¿Listo? Entonces, esta función la llamé addProduct. Le estoy pasando un nuevo producto que voy a crear. Y lo que estoy haciendo es que utilizo el setter de setProducts, ¿sí? De productos del setter. Le paso los productos que ya existían y además le añado el nuevo producto. Como les digo, esto es código puro JavaScript. ¿Listo? Deberían buscar cómo funcionan los arrow functions que mencionaba al inicio del poder para que se pueda entender bien cómo funciona esta parte. ¿Listo? Este método addProduct, entonces, se lo tengo que pasar evidentemente al formulario, porque el formulario es quien va a agregar ese nuevo producto. Entonces, yo le puedo pasar una función que se llame addProduct, un prop que se llama addProduct, y a ese prop le voy a pasar la función que acabo de crear. Esta función agregar producto se la estoy pasando en un prop que se llame agregar producto. Entonces, si yo vengo al formulario, este formulario ya no está vacío, sino que va a recibir una función que se llama agregar producto. Recibe esta nueva función y con esta función yo voy a tener que manipular este formulario para crear un nuevo producto. ¿Listo? Si yo vengo acá, entonces vamos a copiarnos este código y ya lo analizamos. ¿Qué es lo que hace? Lo único que hace este código es, bueno, declaro el hook ya lo tenía declarado aquí, lo voy a borrar. Lo que estoy haciendo es que el hook lo estoy inicializando con un objeto que tiene un título y una descripción. Es lo único que estoy haciendo en este hook. Creando un hook que es un getter de nuevo producto, un setter de nuevo producto, le creo un título y una descripción. Voy a hacer que el formulario,
cuando haga un submit, me llame a este método submit que ya definió aquí, ¿listo? ¿Qué hago en este método submit? Lo primero que hago es prevenir el default del método submit. Un submit de un form, lo que normalmente hace es que cuando yo hago clic, se envía esa información. Estoy previniendo ese comportamiento, le estoy diciendo que no haga eso, sino que lo deje en stop hasta que yo ejecute otra cosa. ¿Y qué es otra cosa? Que yo voy a agregar un nuevo producto. Este agregar producto es el prop que yo ya le había pasado desde mi componente padre, lo pasé acá, agregué este nuevo producto y le estoy pasando el nuevo producto con el hook que acabo de crear. Ahora sí, lo que voy a hacer es que cada vez que yo teclee dentro de cada uno de los fields, detecte un onChange y dentro de ese onChange pues voy a estar cambiando mi hook. Entonces, hago un onChange dentro de cada uno de los dos inputs que tengo, llamo un método que me va a gestionar ese cambio. ¿Y qué va a hacer ese cambio? Este cambio lo único que va a hacer es que cada vez que yo estoy tecleando, se me está guardando la información de un nuevo producto. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que guarde la información de ese nuevo producto, de esto que está en el formulario, lo guarde en este hook que está aquí. Ahora sí, cuando yo ya haga clic en submit, me va a llamar este método y lo que va a hacer es agregar un nuevo producto. Llama al método del componente padre, que es este, y este método del componente padre ya actualiza los datos que yo tenía en el JSON. ¿Listo? Si vamos acá a Chrome, entonces a ver mi aplicación, debería ya estar funcionando. Y agrego un nuevo producto. ¿Listo? Puedo seguir agregando más. Y como se dan cuenta, React sabe que la única parte de los componentes que ha cambiado es donde están mis cards, ¿sí? El navbar, el header, mi footer están tal cual, o sea que él no los tiene que renderizar de nuevo y ustedes incluso se dan cuenta porque no me está renderizando de nuevo la pantalla, sino que simplemente está cargando o actualizando el componente que se ha cargado. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona. Entonces, si se dan cuenta, tengo mis 4 cards aquí, agrego un nuevo producto y actualiza aquí. Si se dan cuenta, él no va a actualizar la página, ¿sí? Mira que hago un submit y no actualiza la página, sino que simplemente está creando nuevos productos. Lo que estoy haciendo aquí es que por consola estoy imprimiendo los productos que están acá, porque agregué este método que por consola está imprimiendo los productos, lo puedo quitar. Vamos a renderizar de nuevo y podemos agregar nuevos productos. ¿Qué sigue? Pues que después ya podamos hacer validaciones como de que el formulario no esté vacío o agregar un botón aquí que si yo quiero eliminar el producto, pues lo puedo eliminar. Pero para efectos de enseñar los fundamentos básicos de React, creo que con esto ya hemos cubierto prácticamente todo lo que es componentes, estados, en este caso incluso aprendimos a utilizar hooks, pasar datos a través de props, ¿sí? De padre a hijo y cómo de hijo a padre se devuelven esos datos con estos métodos que tenemos aquí. Este código, si quieren, lo podemos subir a GitHub, lo podemos dejar disponible en GitHub si quieren hacer un pull de este código. También está disponible la presentación acá. Al final coloqué una diapositiva Final Code, en donde dejo el Final Code de prácticamente de los 3 cambios en donde están implementadas las funciones, que fueron las que se dieron cuenta que copié, prácticamente el JSON de productos, el cambio que hice en form y el cambio que hice dentro de app para que se puedan pasar esos datos. ¿Listo? Entonces, si estábamos acá, hicimos ya prácticamente el workshop. Como les digo, ¿cómo continuar? Pues yo ya puedo seguir prácticamente probando React Router para ser ruteador dentro de la aplicación, ya cómo trabajar con datos, como la pregunta que nos hacía por ahí alguien, un compañero Mondragón. Lo podemos hacer con llamados a servidores externos a través de Ajax, lo puedo hacer a través de GraphQL, ya puedo implementar, por ejemplo, autenticación, puedo revisar cómo funciona el ciclo de vida de los componentes y ya puedo después, en niveles un poco más intermedios, empezar a revisar algunos otros frameworks como Gatsby, como Next.js, que también me extienden mucho de la funcionalidad de React. ¿Listo? De nuestra parte, pues hasta ahí el ProDev, yo creo que nos tomamos bastante tiempo. La idea es que haya quedado cubierto pues mucho de lo que queríamos hacer. Prácticamente, si se dieron cuenta, tratamos de abordar mucho. Construimos una aplicación bastante sencilla y lo hicimos en poco tiempo. Agradecerles a ustedes, no sé si de pronto también quieran compartir algo, si tienen algunas preguntas. La idea es que después de esto, pues ya con el equipo miraremos si una sesión de React un poco más intermedio
para revisar algunos de esos otros temas que quedan pendientes, pues es necesaria, o si por su lado, pues con esta parte, digamos que ya queda muy, muy bien interpretado. Acá estoy leyendo algunos comentarios, te faltó renombre class. Ah, ok. Si se dieron cuenta, prácticamente todos los componentes que nombré fueron de tipo función, ¿sí? Entonces, me decías era por el error que salía en la navegación. Ok. Sí, todos los componentes que nombré fueron de tipo función, no hay ningún componente de tipo class. Sin embargo, la pregunta que está acá es por que cuando salió el error era refactorizar class. ¿Puedo mezclar Bootstrap con Material UI? Sí. Claro que sí se puede hacer. Lo que se hace en ese caso es que yo vengo acá, voy a cerrar acá. Lo que vengo es que vengo a Material y cuando ya ustedes estén explorando un poco más de Material UI, se van a dar cuenta que Material me provee un montón de componentes que yo puedo utilizar dentro de mi aplicación. Por ejemplo, no sé, si yo quiero utilizar estos botones de Material, entonces lo puedo hacer bastante fácil. Si ustedes se dan cuenta, esto no toma nada, lo puedo hacer con yarn. Instalo este paquete, instalo Material UI, esto no va a tomar mucho tiempo y lo único que tengo que hacer es venir y ver qué componente quiero agregar. Entonces, en este caso, si yo quiero agregar un botón, ¿sí? El código para agregar un botón es simplemente importar el botón. ¿Ya instaló? Está instalando. Voy a pausar aquí el servidor. Bueno, mientras eso, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Igual ya prácticamente estamos terminando. Creo que con esto ya quedó cubierto gran parte. Vamos a ver si alcanzamos a meter material allí junto a esa parte que teníamos. Si alguien tiene otra pregunta, la puede ir realizando. Listo, entonces yo voy a cargar acá mi aplicación. Está renderizando. Ya renderizó. Ok, entonces me vuelvo al código. Voy a, por ejemplo, agregar un botón de material dentro de este código. Entonces lo que hago es que importo la librería button, bueno, el componente button de la librería Material UI. Y lo que hago ya es simplemente ver cómo es que tengo que importar este botón. Entonces, por ejemplo, voy a copiar este botón y lo voy a reemplazar por este que teníamos acá. En teoría, ahí debería haber agregado un botón de Material UI. Ajá, agregué un botón, que es este botón default de Material UI, que es este que está aquí. Si quiero agregar, por ejemplo, este otro botón primary, lo puedo copiar, lo puedo agregar también. Y si se dan cuenta, agregué un botón default y un botón primary de Material UI. ¿Listo? Por si resuelve tu pregunta. Entonces, ¿sí se puede agregar? Sí, sí se puede agregar. Y como digo, pues también es bien aceptado porque Material nos provee una serie de componentes que no utilizamos dentro de Bootstrap. Entonces, más que todo Bootstrap lo podemos hacer como para interpretar parte de la UI en términos del CSS, pero todo ese tipo de funcionalidades, por ejemplo, hacer selects, hacer sliders de este tipo, selects o sliders de este tipo, pues los puedo implementar con una librería como Material UI. Como se dieron cuenta, ya la instalé y ya prácticamente metí un botón, pero de la misma forma yo puedo meter cualquiera de estos otros componentes que me provee esto acá. Puedo hacer, no sé, todos los componentes que ustedes se dan cuenta que están acá en Material UI los puedo meter ahí en la aplicación. ¿Listo? Cerrar acá. Como decía, muchas gracias. Aquí al final de la presentación dejo algunas referencias por si quieren seguir haciendo algunas lecturas, si quieren complementar algunas cosas o reforzar de lo que acabo de explicar de fundamentos básicos. Pueden leerse estas tres. La primera es cómo funciona el Create React App. La segunda es la documentación oficial de React. La tercera es el W3 Schools, que generalmente uno lo utiliza para saber cosas básicas de algunos de los lenguajes, en este caso frontend. Cómo integrar Bootstrap en React. Si se leen este blog, lo que yo hice fue instalar Bootstrap, pero a través de un CDN, pero aquí les voy a enseñar las otras formas que también hay que instalar Bootstrap con otras dependencias. Y la documentación oficial de Material UI por si quieren explorar un poco más. ¿Listo? Al final, como decía, dejo copia del final code, pero pues como de las cosas un poco más importantes, porque como se dieron cuenta, pasar el dashboard de HTML acá a React, pues prácticamente no nos tomó mucho tiempo. Yo creo que lo hicimos casi que en 20-25 minutos. ¿Listo? Y quedó full en React.
tenemos esta última pregunta. ¿Cuál es el rendimiento con listas grandes? A ver, en este caso utilizamos una lista de productos de un JSON que simplemente tenemos definido acá. ¿Listo? ¿Qué es lo ideal? Que evidentemente pues los datos uno los obtenga desde un servidor externo, desde un gestor pues, de información externa, puede ser un servidor, lo hago a través de Ajax o a través de GraphQL o a través pues, de la librería que quiera hacerlo. Y utilizo algunas otras dependencias que me permitan manejar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, ¿cuál recomiendo yo? React Tables para manejar grandes cantidades de datos. React Tables es una dependencia que es mantenida muy frecuentemente, es actualizada muy frecuentemente. Ya está refactorizada a hooks, es decir que si ustedes aprenden hooks, pues pueden utilizar fácilmente esta librería. Y esta librería nos permite utilizar grandes cantidades de datos, listas muy grandes de datos. Lo hemos utilizado dentro de la empresa con aplicaciones que mantenemos con listados muy grandes de datos. Genera una paginación que si lo queremos hacer, podemos hacer una paginación tanto del lado del frontend como también podemos hacer una paginación del lado del backend, que incluso es mucho más viable. Si queremos paginar datos, no sé, 25.000, 1.000.000 de datos, por ejemplo, fácilmente lo podemos hacer con una librería como React Tables y haciendo la paginación del lado del servidor, ¿sí? Para que ese consumo de memoria y ese procesamiento no se lo carguemos al browser, ¿listo? Entonces, ¿qué recomendaría yo en ese caso? Utilizar React, utilizar una dependencia como React Tables o otra. Pues en este caso yo recomiendo React Tables porque he visto que tiene grandes facilidades para manejar grandes contenidos de datos. Y si voy a utilizar una lista muy grande de datos, hacer la paginación del lado del backend. Y eso lo puedo hacer con las dependencias que me provee React Tables. ¿Listo? Ok. Vale, muchas gracias. Listo, pues Juan, yo creo que no tenemos más preguntas. Pues nos tomamos un poco más del tiempo que estaba programado el PRODEP. Igual a todos, muchas gracias las personas que se quedaron hasta el final. Espero hayan encontrado muy útil este PRODEP de React.js, fundamentos básicos. Pues vamos a esperar como cuál es todo su feedback y si consideran pues que es necesario seguir como con un componente un poco más avanzado, en este caso, bueno, React.js en bases intermedias y por qué no después en un poco más de carga un poco más pesada con dependencias que ya requieran de conocimientos un poco más avanzados, pues también lo podemos evaluar. Por ahora lo que hemos hecho es simplemente mostrar los fundamentos básicos. Con esto ya pues prácticamente pueden seguir por su lado, seguir investigando, haciendo pruebas con las otras dependencias que por ejemplo nombro acá y pueden construir aplicaciones bastante robustas, ¿sí? Y nada, muchas gracias. Gracias Juan, gracias al equipo también de CodeStrong que vi por ahí que estaba conectado aún. Y nada, hasta luego.